¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Soy Polo Ramírez y les quiero dar la bienvenida a la cuarta conferencia de Puerto de Ideas en vivo, un espacio de intercambio entre la ciudadanía y las ideas que reflexiona sobre el mundo de hoy e imagina el mundo de mañana. Esta serie de encuentros es presentada en conjunto con Escondida BHP y se realiza todos los martes a las 18:30 horas, como hoy, junto a destacados pensadores y científicos nacionales e internacionales. Le quiero agradecer muchísimo a Puerto de Ideas por haberme invitado a formar parte de esta conversación y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que nos están acompañando esta tarde. Nuestra invitada de hoy es la historiadora de la ciencia Bárbara Silva. Ella es doctora en Historia por la Universidad Católica de Chile, académica de la Universidad Alberto Hurtado, especializada en Historia Contemporánea de la Ciencia y la Tecnología en Chile y en América Latina. Ha escrito diversos libros, siendo los más recientes Una identidad terremoteada y Estrellas desde el San Cristóbal. Ya la estamos viendo ahí en la imagen. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Santiago y que después de la conferencia de Bárbara tendremos un espacio en el que ella va a responder las preguntas que ustedes nos hagan llegar a través de las redes sociales de Puerto de Ideas, en YouTube, en Facebook, en Twitter e Instagram. Bueno, sin más, le agradezco nuevamente a Bárbara por estar con nosotros y la dejo con todos ustedes. Bárbara, adelante, bienvenida. Gracias, Polo, gracias por la presentación y bueno, gracias a Puerto de Ideas por, no solamente por la invitación, sino por organizar esta actividad que nos invita a pensar el momento en que estamos hoy desde distintos puntos de vista. Y bueno, todos sabemos, estamos en una pandemia y de hecho incorporamos esta palabra a nuestro vocabulario diario. Hablamos de pandemia, pensamos sobre pandemia, lo leemos en diversos medios de comunicación y lo que hemos hecho es que nos hemos volcado a la ciencia. Le preguntamos a la ciencia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta palabra coronavirus que quizás hasta hace unos meses muchos ni siquiera habíamos escuchado ni sabíamos lo que era? Y hoy día buena parte de la población mundial ya identifica esta palabra. Entonces le preguntamos a la ciencia, ¿qué es este virus? ¿Qué me puede hacer? ¿Cómo me protejo? ¿Cuál es la solución también? Y bueno, ese acto de formular preguntas y de buscar respuestas es parte de la condición humana, digamos, es muy innato de los seres humanos y obviamente se intensifica cuando lo que está en juego es la vida y la muerte, ¿no? Eh, entonces me parece que de alguna manera esta situación en que estamos, esta pandemia, también nos enfrenta al tiempo. Y la historia ahí creo que tiene bastante que decir para ver cómo podemos repensar, cómo podemos reflexionar sobre la relación entre la ciencia y la sociedad. Bueno, digamos, eso es lo que quiero invitar a pensar hoy día, esto cómo nos relacionamos con la ciencia, más que la propia historia de las enfermedades, para lo cual ciertamente hay colegas mucho más preparados que yo para hacerlo. Lo que sabemos, ¿no? Hacia finales del siglo XIX, los científicos descubrieron los virus, estos organismos submicroscópicos que en ese entonces todavía no sabían, pero que hoy se consideran que no son seres vivos, o bien hay una suerte de controversia que están al límite de la vida, porque no se pueden reproducir por sí solos, sino que necesitan un huésped para poder reproducirse. Obviamente cuando descubrieron los virus hacia finales del 19, todavía no sabían su composición, ¿no? Hoy día ya sabemos que son básicamente ácido nucleico con una capa proteica que los recubre. En eso entonces no, pero ya se manejaba la teoría microbiana de la enfermedad, ¿no? Ya estaban los científicos tratando de destronar esta idea de los miasmas, ¿no? Estos vapores putrefactos que serían los causantes de las enfermedades, y comenzaron a indagar en estos microorganismos aún más pequeños que las bacterias, que esas ya sí se conocían desde hace algún tiempo, y que bueno, y que hoy hablamos de este microorganismo todo el tiempo, este virus que la verdad ha modificado toda nuestra experiencia diaria. Y también nos tienen una profunda incertidumbre. Si tratamos de pensar en cualquier tipo de futuro, de corto, mediano o largo plazo, no sabemos muy bien lo que va a pasar. Entonces, este virus, en el límite de la vida, ¿no? Que no se ve, no se siente, no se toca,
ha modificado toda nuestra experiencia. De ahí, bueno, la frase que le gustaba a tanto político, ¿no? Del enemigo invisible, que más allá de eso, que es una frase que no tiene mucho sentido, ¿no? Más allá de aquello, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra percepción nos falla. Nuestra principal herramienta con la que nos relacionamos con el mundo no nos sirve para identificar a este virus, a este agente infeccioso que, con el cual no tenemos mucho que hacer, y la respuesta la buscamos en la ciencia. Quizás en siglos pasados la podríamos haber buscado en la religión, pero hoy día le preguntamos a la ciencia. Entonces nosotros no tenemos muchas certezas hoy, y se nos olvida quizás que para las ciencias la incertidumbre es habitual, es la materia con la que trabajan, ¿no? Por ejemplo, si pensamos, si sumamos materia y energía oscura, ¿no? 95% compone el universo, entonces no sabemos mucho de ella. O por ejemplo, nosotros que lidiamos con eventos sísmicos, nunca nadie ha visto una placa tectónica, ¿no? La ciencia transita desde esa incertidumbre a producir conocimiento. Y nosotros, a su vez, le demandamos certeza, ¿no? Pero este conocimiento de hoy día, lo que necesitamos hoy día para lidiar con esta pandemia, todavía está por desarrollarse. Entonces, queremos identificar este suerte de culpable, ¿no? Este virus, queremos aislarlo, encerrarlo, dominarlo, ¿no? Pero como no tenemos ninguna certeza, los encerrados y los aislados somos nosotros. Y aquí la historia nos puede mostrar algunas realidades porque las epidemias o pandemias y la reacción de encierro también ciertamente no son nuevas en la historia. Otra de las palabras que hemos incorporado al vocabulario hoy día es el de cuarentena. Y esa también viene de una experiencia histórica, de una pandemia precisamente, de la peste negra en la Europa medieval, por allá en el siglo XIV, y que al no tener herramientas para poder lidiar con esta enfermedad, la solución fue aislar, sobre todo a los barcos, ¿no? No se sabía quién podía llegar enfermo y quién no, se aislaba a los barcos para poder tener algún tipo de, o una idea de control sobre quién estaba enfermo. El objetivo, obviamente, era detener la enfermedad respondiendo ante el miedo al contagio, un miedo atávico, y la reacción de aislar, encerrar, tampoco era nueva, ya tenemos experiencias de leprosarios o lazaretos mucho antes de la peste negra en Europa. Y ese miedo al contagio también tiene una base histórica porque la historia nos muestra que las tasas de mortalidad por enfermedades incluso son más altas que las de las guerras. Entonces, de ahí que se nutra ese miedo y que comience a expandirse. Porque ese miedo es individual, pero no solamente es individual, sino que también funciona de manera colectiva. Y lo que pasa es que estas enfermedades infecciosas son sociales por definición, no solamente porque el miedo sea colectivo, sino también porque suspende una característica muy básica y muy fundamental de los seres humanos, que es la característica de ser gregarios. Básicamente, juntarse, ¿no? Vivir en conjunto. Y además, estas enfermedades infecciosas son sociales por definición porque la acción individual no basta. Es muy importante, es determinante, pero no es suficiente. Ahí casi podría aplicarse, ¿no?, la máxima de arquitectura, que el todo es más que la suma de las partes. Bueno, algo similar pasa acá. Y esa dimensión social se genera en el momento de una pandemia, pero también se genera a través del tiempo. Hace un momento hablaba de la cuarentena. Bueno, acá en Santiago al menos estamos todos en cuarentena. Y en el fondo la cuarentena lo que hace es tratar de superar una divergencia en el tiempo. Tal como los astrónomos ven, la luz de las estrellas que ven los astrónomos fue emitida hace miles de años luz atrás, en otra escala, lógicamente, los índices de la enfermedad que vemos hoy son producto de las acciones de las semanas pasadas, no tenemos resultados inmediatos. Entonces, al no tener esa inmediatez, imponemos esta medida de aislamiento para intentar hacernos cargo de este desfase en el tiempo. Y para superar ese desfase en el tiempo, ¿no?, suspendemos la condición gregaria de los seres humanos. Pero el tiempo tiene otro juego más acá, porque esta cuarentena además tiene como una sensación de pasado. Es como
sentirnos en un siglo del pasado, en el siglo XIV o en el siglo XVIII, ¿no? Encerrados, aislados. ¿Y cómo puede ser? Si estamos en el siglo XXI, da la sensación como que esa ciencia magnífica del siglo XXI todavía no hubiera llegado a hacerse cargo de esta pandemia. La ciencia está, pero lo que pasa es que le estamos demandando tiempos que no son los tiempos científicos. Y demandamos esos tiempos acelerados porque creemos tener la tecnología para poder producir esas certezas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Cuando tenemos esta necesidad de conocimiento para las cuales la percepción nos falla, creamos objetos. Por ahí, a finales del siglo XVI, ¿no? Se creó el microscopio para poder ver aquello tan pequeño que no podíamos ver. Casi al mismo tiempo, finales del XVI, otros dicen comienzos del XVII, atribuido a Galileo, se inventó el telescopio para poder ver aquello que está tan lejos y que nuestra percepción tampoco nos sirve. O incluso, bueno, también a finales del XIX, ¿no? La invención de los rayos X para poder ver dentro de nuestro cuerpo, allí donde tampoco podemos ver. Entonces, son, digamos, tecnologías que a lo que apuntan es a tratar de acceder a escalas que están más allá de la escala humana, escalas que nos superan. De hecho, varios científicos de varias disciplinas científicas han propuesto en estos días un juego de tamaño, ¿no? Que los virus serían a los seres humanos lo que los seres humanos son a las galaxias cercanas a la nuestra. De esa dimensión estamos hablando. Y cuando tenemos escalas que exceden tanto nuestra propia escala humana, es que, por cierto, las incertidumbres crecen. Tenemos escalas que no podemos manejar, entonces, con estos organismos submicroscópicos, no tenemos certeza y lo que hemos hecho es ir a buscar experiencias similares en el tiempo. Me parece que a través de la historia podemos tratar de darle dimensión a la ciencia e incluso más, a través de la historia de la ciencia quizás podemos tratar de darle dimensión a esta pandemia. Quizás todos hemos dicho o hemos escuchado más de alguna vez una frase muy clásica, ¿no? El que algo está científicamente comprobado. Y ahí la verdad es que se acaba la discusión, no hay más argumento, ¿no? Porque el criterio de verdad que le hemos dado a la ciencia es tan absoluto que si algo está científicamente comprobado, casi no hay más que decir. Y acá, bueno, obviamente no estoy promoviendo una actitud anticientífica, ni mucho menos, muy por el contrario, sino que poner la atención en que la ciencia permite establecer confianzas precisamente porque tiene la asombrosa capacidad de corregirse a sí misma. Casi no tiene certezas absolutas, digamos, o algo se valida o se corrige, pero no se queda en ese estadio estático de la incertidumbre. Y nosotros, por otra parte, lo que pedimos es certezas todo el tiempo. Y ese proceso de validación y corrección que es tan propio de la ciencia y que ancla la confianza que tenemos en ella, también se genera a través del tiempo. No es instantáneo y no es inmediato. Entonces, vemos así que la ciencia es una actividad tan profundamente humana como cualquier otra y que también depende del tiempo. Si nos fijamos en la historia de la ciencia, por supuesto, podemos conocer experiencias pasadas de pandemia y es bien asombroso ver cómo ese conocimiento se ha activado hoy. La cantidad de notas de prensa en prácticamente todos los medios, nacionales e internacionales, sobre pandemias pasadas es sorprendente, ¿no? Hoy día hemos recuperado la memoria de la gripe española del 18, un fenómeno, un proceso que, la verdad, salvo los colegas especialistas en la historia de las enfermedades, no teníamos demasiado recuerdo. Y hoy día hablamos de números de muertes, de contagios, etcétera, y hasta hace meses atrás, si hablábamos de 1918, probablemente íbamos a ir a la experiencia de la Primera Guerra, hacia el fin de la Primera Guerra, más que a la gripe española. Hoy incluso han salido notas sobre las mascarillas que se usaban en la gripe española y cómo habrían sido determinantes para superar esa pandemia. Bueno, se ha dicho de paso, las mascarillas que se usaron en la gripe española eran de gasa, así que resulta poco probable con el conocimiento que tenemos hoy que hayan sido tan determinantes. En Chile también llegó esa experiencia de la gripe española en el 18, pero también tenemos que preguntarnos cuál era ese Chile del 18.
Estamos hablando de un país que recién, hacía algunos meses, había sacado su primer código sanitario, ese mismo año 18. Entonces, el cómo enfrentar un fenómeno como el de la gripe española, sin duda es muy distinto a dónde estamos hoy. Pongo este caso para poner en evidencia, ¿no?, cuánto hemos olvidado, cuánto hemos olvidado de la experiencia de epidemias pasadas. Y la verdad es que tenemos muchas. Solamente en el siglo XX chileno, ¿no?, brotes de cólera, peste negra, viruela, poliomielitis y tantas otras. Si nos quedamos con las influencias, entonces vamos a recurrir a la experiencia del 57 y 58, la que se llamó la gripe asiática. Y aquí tenemos experiencia de memoria viva, ¿no? Personas que vivieron esa epidemia, ese brote de la gripe asiática, y que se preguntan, ¿por qué hoy día estamos encerrados, en cuarentena? Y en ese entonces no se suspendió el comercio, no se suspendieron las clases escolares ni universitarias. ¿Por qué entonces ahora tenemos cuarentena? Y bueno, la verdad es que lo que creo que estamos haciendo ahí es que, como la ciencia no nos está dando certeza, buscamos en la historia experiencias del pasado para tratar de buscar alguna certeza ahí. Pero son experiencias que construimos como similares para tratar de buscar una confianza que hoy día no tenemos. De hecho, se ha recordado mucho más la gripe española del 18 que este brote del 57-58. Quizás puede ser por el número de muertes, ¿no?, que cifras con las cuales de alguna manera tendemos a manosear una y otra vez, o bien porque en el 57 ya existía tratamientos antibióticos que tenían clarísimo que no le hacían nada a los virus, pero sí podían ser claves para tratar las complicaciones de la enfermedad, o por diversas otras razones. Pero nos olvidamos de las diferencias. Incluso ahí en el 57 y 58 tenemos un país distinto. Ya no porque apenas teníamos código sanitario, no, llevaba en vigencia mucho tiempo y había sido perfeccionado y había una institucionalidad de salud, pero, por ejemplo, simplemente en términos de población. Estamos hablando que en ese entonces había un tercio de la población que tenemos hoy, y no solamente eso, sino que la distribución de la población era todavía bastante rural. En el censo del 52, ¿no?, la población rural era casi el 50%. Y eso, para esta condición social de las enfermedades infecciosas, es crítico, ¿no?, en términos de contagio. Entonces, el pasado nos muestra y nos evidencia muchas cosas, y aunque las experiencias de las pandemias son difícilmente comparables, vamos a buscar qué es lo que ha pasado en la historia. Entonces, me parece que desde este presente, que se vive como crítico, abrumador, ¿no?, vamos al pasado a buscar experiencias que tratamos de entender como similares. Pero la verdad es que creo que vamos al pasado para buscar una confianza en que hemos vivido experiencias críticas y hemos sobrevivido. Una suerte de buscar una resiliencia de la humanidad ahí. O bien, otros, ¿no?, van a buscar justificación. También ha sido gusto de varios políticos el decir que ha sido la peor pandemia en 100 años. Si ponemos atención en estas diferencias, en las realidades digamos, totalmente diferentes, decir que una epidemia u otra es mejor, peor, más crítica, más suave, más severa, es altamente cuestionable. Entonces, decía, ¿no?, desde este presente que experimentamos como bastante abrumador, viajamos de una parte al pasado y también de otra parte viajamos al futuro. Y ahí apostamos a la ciencia, a que va a haber algún resultado científico, a que algo va a estar científicamente comprobado, ¿no?, a que en algún futuro la ciencia nos va a proveer alguna solución. Y todos ahí estamos pensando en vacunas, ¿no? Yo también espero que haya una vacuna pronto, por cierto, pero también tenemos poco recuento de pandemias mucho más actuales, como la del VIH, por ejemplo, en la cual científicos llevan décadas buscando vacunas y todavía no ha sido posible. Entonces, estamos volcados a la ciencia tratando de buscar seguridades, respuestas, certezas, pero también, digamos, la salida de esta situación puede ser científica, en términos individuales, con tratamiento, o bien en términos colectivos, con una vacuna, o puede ser social, ¿no? ¿Cómo se aprende a vivir con una situación como esta?
Mencionaba una sensación de pasado en estas medidas que tenemos que asumir en la actualidad, que es el encierro, el aislamiento, etcétera, y eso es cierto que puede generar cierta ansiedad, pero también tenemos que recordar que es el pasado el que permite que contemos con las herramientas que tenemos hoy, el que tengamos esa confianza en la ciencia. Y ahí se trata de comprender que el conocimiento científico es un conocimiento de larga trayectoria, ¿no? Sedimentado, como capa sobre capa, corregido y validado una y otra vez a través de siglos para poder llegar a construir la confianza en la ciencia que tenemos hoy día. Son siglos de desarrollar métodos de observación, levantamiento de hipótesis, inducción, refutación, experimentación, etcétera. Y la historia nos enseña que ahí está el conocimiento científico en el que queremos confiar. Y no en esos momentos, los que se llaman, ¿no?, los momentos eureka, que se representan también en la manzana de Newton, que un buen día le habría caído en la cabeza y de pronto aparecieron las leyes de gravitación, ¿no? Entonces, está bien, esos momentos de inspiración pueden existir, pero también tiene que ver con cuánto conocimiento hay detrás, ¿no? Cuánto conocimiento acumulado permite que se lleguen a esos momentos heroicos de la ciencia. Entonces, en esos procesos de conocimiento científico, a veces tienen un ritmo más pausado, a veces tienen un ritmo más acelerado, pero la ciencia no traiciona su propia temporalidad. Y ahora estamos de alguna manera demandándole que lo haga, ¿no? Entonces, me parece que con esta mirada, más que histórica, esta mirada de tiempo hacia la situación en que estamos viviendo hoy día, em, podemos como establecer o podemos pensar en cómo nos relacionamos con la ciencia, con esta mirada histórica, pero a partir también del momento en que estamos hoy. Por ejemplo, ¿cómo hemos abordado la investigación científica en el pasado y cómo la queremos abordar a futuro, ¿no? Hoy día estamos funcionando en base a modelos de éxito, cuando sabemos que el fracaso es tremendamente importante para una producción de conocimiento científico confiable, ¿no? Por otra parte, ¿cómo vamos a lidiar con el anhelo de esta investigación científica aplicada, que es muy importante? Pero si no tenemos predictores de futuro, y la historia nos muestra que no podemos predecir el futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos en qué vamos a tener que aplicar la investigación? Luego, ¿cómo vamos a poder generar una conversación del conocimiento? Esta crisis es científica y necesitamos que los científicos piensen la crisis, ciertamente. Necesitamos epidemiólogos, virólogos, investigación en biomedicina, etcétera, por supuesto. Pero si la crisis es social, entonces también necesitamos a las humanidades y a las ciencias sociales pensando en esta crisis tanto ahora como en la trayectoria histórica que nos hizo llegar hasta acá. De otra parte, si la crisis es social, entonces, ¿cómo extendemos el conocimiento científico más allá de los expertos? ¿Le vamos a pedir además a los científicos que asuman ese rol? ¿O cómo lo hacemos para crear una suerte de ciencia ciudadana? Sobre todo pensando en que si la crisis es social, digamos, sanitaria y también social, entonces también es política. Y no hay nada más que le guste a los populismos de cualquier tipo, ¿no?, que la ignorancia. Entonces ahí también hay otro aspecto por abordar. Y la gran novedad de hoy, ¿no?, la llamada infodemia, cómo construimos una confianza en la ciencia cuando tenemos que lidiar con grandes volúmenes de información, ¿no? Y la historia nos muestra que la experiencia humana en el tiempo es diversa. Por lo tanto, si yo estoy encontrando solo lo que mis incertidumbres necesitan aplacar, posiblemente no estoy buscando en el lugar indicado. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿no?, al mirar con una perspectiva histórica esta relación entre la ciencia y la sociedad, nos damos cuenta que la historia no es lineal, ¿no? Nos gustaría que fuera lineal, nos gustaría que fuera perfectamente progresiva, que a una causa le corresponda una consecuencia, ¿no?, que a cada enfermedad le corresponda su vacuna, pero esa no es la relación que tenemos. Si la ciencia no es una actividad tan humana como cualquier otra, entonces tiene momentos de mayor oscuridad, de desaceleración, o esos momentos en que casi da la impresión que hace falta volver a preguntarse todo de nuevo. Hace unas semanas, Lorraine Duston, una historiadora de la ciencia,
Le llamó a esto el empirismo de zona cero. No quiero decir que estemos en una página en blanco, por supuesto que no, pero sí esta pandemia creo que nos ha puesto de frente a asumir que la temporalidad es diversa, que nuestra relación con la ciencia es más compleja quizás de lo que pensamos y que tenemos que aprender a convivir también con la historia de las certezas, pero también de las incertidumbres. Nuestra fantástica tecnología nos quiso hacer creer que podíamos hacernos cargo de todas esas incertidumbres, pero hoy día las tenemos de frente a nosotros y creo que al final eso es estar de frente a nuestra propia humanidad. Principio de esta presentación, ustedes pueden enviar todas sus preguntas a través de YouTube, de Facebook, de Twitter e Instagram en las redes sociales de Puerto de Ideas. Voy a partir yo, Bárbara, mientras recibimos las preguntas. Quería tomarme de una frase que estoy parafraseando, no es exacta, pero dijiste que la ciencia transita desde la incertidumbre a la producción de conocimiento y nosotros le pedimos certezas. Yo creo que esa frase define muy bien lo que estamos viviendo y también lo que estamos sintiendo. Pero esto se da en un marco que es más amplio, en el cual, y lo hemos visto en estas últimas semanas acá en Chile también, en el cual se desatan fuerzas diversas. Esta fuerza de la búsqueda de certidumbre, pero también fuerzas políticas, fuerzas sociales, fuerzas económicas. En la historia, ¿qué es lo que en definitiva va primando en la salida y en de alguna forma, el resurgimiento o la capacidad, digamos, de resucitar o de sobrevivir que han tenido las sociedades? ¿Son finalmente las fuerzas económicas, las fuerzas sociales, las fuerzas políticas? Mira, yo creo, o sea, es un tema interesantísimo y yo creo que precisamente ahí está parte de la complejidad, ¿no? Venimos hace mucho tiempo fragmentando el conocimiento, lo cual está bien porque necesitamos especializarnos y, digamos, el volumen y la cualidad y calidad del conocimiento que tenemos hoy día realmente es enorme. Pero, ¿cómo han sido las salidas de crisis como esta en el pasado? Bueno, han sido muy diversas, ¿no? Digamos, si tú me dices cómo se enfrentó la gripe española, cómo salieron de eso, bueno, pasó el brote. No se creó una vacuna, ¿no? No se generó una acción concreta que uno dijera, este es el fin, ¿no? Aquí terminó la gripe española del 18. Entonces, lo que nos desafía esto es realmente cómo conectamos los distintos conocimientos, cómo lo conectamos, porque esta crisis es de salud, por cierto, pero también es económica y también va a ser social. Y no sabemos qué consecuencias políticas va a tener en tanto uno abre un espacio para que distintas fuerzas políticas, algunas que pueden llegar a ser bastante peligrosas, tengan una plataforma. Entonces, ¿es una crisis de salud? Sí, pero también es mucho más que eso. Ya nos están llegando algunas preguntas, Bárbara, te las transmito. A ver, ¿en qué medida, esto es bien interesante, en qué medida la globalización, porque es esta primera, por ponerlo en estos términos, super pandemia, que efectivamente se da en este contexto, ¿en qué medida la globalización ha influido en esta pandemia? La pregunta es, ¿ha trazado diferencias en relación a pandemias anteriores? Bueno, en el mundo interconectado de hoy, por supuesto que generó una diferencia. De hecho, los volúmenes de vuelos internacionales y de pasajeros transitando de un lugar a otro, no tenemos experiencias históricas similares en el pasado. Ahora, no por eso tenemos que pensar que antes no había conexión en el mundo. ¿Por qué tenemos una gripe española, que además no es española? Se supone que se originó en Estados Unidos, pero que dado el contexto de la Primera Guerra, España habría reportado sus casos sin problemas de censura producto del contexto de guerra. Entonces, bueno, ni española ni norteamericana, bueno, los virus no tienen nacionalidad, se ha dicho de paso, nadie le ha conocido un pasaporte a un virus, pero igual tenemos que llegar a Chile y estamos hablando del año 18, ¿no? Entonces, claro, la globalización acelera ese proceso, pero no significa que esa interconexión no haya existido antes.
Una segunda pregunta que también nos ha llegado a través de las redes sociales de Puerto de Ideas se refiere a lo siguiente. Eh, ¿Cómo el conocimiento científico puede permitir una mayor colaboración a nivel mundial para entregar en el futuro, para enfrentar en el futuro nuevas pandemias? Y hay dos elementos que es interesante observar aquí. Uno es la colaboración en términos de la difusión del conocimiento científico, y otro, que es algo que algunos líderes mundiales han dicho que hace mucha falta, es la colaboración entre naciones, entre países, para poder enfrentar efectivamente la pandemia. Claro, es que son parte de los desafíos de nuestro mundo actual, digamos. Por una parte, el mundo está organizado en estados-naciones, ¿no? Entonces cada uno tiene su sistema de gobierno, sus autoridades, etcétera. Pero esta crisis nos deja muy en evidencia que aquí las acciones tienen que ser más bien en conjunto. Cada país puede poner medidas digamos, normativas, etcétera, pero la verdad es que aquí la acción de colectivo es muy importante. Entonces, de ahí también que se haya estado conversando sobre, bueno, qué tipo de organización o institucionalidad o regulación va a haber a nivel mundial en términos de salud, viendo lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Entonces, por supuesto que es un desafío. Y en términos de colaboración científica también, bueno, están todos ahora en una carrera contra el tiempo, ¿no? En la producción de una vacuna que pueda ayudarnos a salir de esta crisis, y esa vacuna el día de mañana va a estar asociada a algún laboratorio, y ese laboratorio va a patentar la vacuna o no, y si la patenta, entonces, ¿cómo va a circular? Entonces, en el fondo abre una serie de preguntas que, por eso decía con la pregunta anterior, digamos, son de salud, por supuesto, pero también digamos, no podemos dejar a la salud como compartimentada en un lugar sola, porque las consecuencias son mucho más que esas. Eh, a ver, ¿qué cambios políticos hubo en el caso de Chile en pandemias anteriores? Y no solo en pandemias, sino que ha habido otros momentos de la historia en los que, bueno, se ha mirado efectivamente a la ciencia, pero en definitiva ha tenido que ser la política la que se haga cargo. Por ejemplo, en los terremotos y cambios importantes que ha habido a partir de distintas catástrofes naturales, pero específicamente en relación con las epidemias y con las pandemias. ¿Y qué cambios de manera permanente han surgido en esos momentos? Bueno, ahí yo creo que quizás hay que pensar también en las diferencias históricas que tienen los distintos momentos. Porque, por ejemplo, si tomamos el mismo caso de la gripe española del 18, todavía estamos en una república parlamentaria, ¿no? Estamos en los años de la cuestión social, ¿no? En que en el fondo las demandas son por condiciones mínimas de vida y laborales, eh, digamos, realmente básicas. Entonces, la participación política de la gran mayoría de la población en ese Chile de la década del 10 o la década del 20 era bastante escasa. Por lo tanto, si uno se pregunta, ok, ¿dónde puedo encontrar la consecuencia política de la gripe española en Chile en el año 18? Es difícil encontrarla, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, uno se puede preguntar, decir, bueno, en el año 20 comienzan a haber cambios en la política chilena, ¿no? Tenemos a Arturo Alessandri accediendo al poder con algunos cambios en la política, incluso empiezan a haber campañas políticas, aun cuando la mayoría de la población no votaba. Entonces, podemos encontrar una conexión ahí de cómo esos sectores populares comienzan a tomar mayor visibilidad, y si la gripe española habrá incidido en ello o no, podría haber alguna conexión, ¿no? Pero digamos, a eso es lo que voy, que la causa y consecuencia es difícil que la encontremos de manera tan perfecta, ¿no? De manera tan aislada. Tú decías que en otros momentos, frente a esta incertidumbre y frente al miedo, se ha recurrido, bueno, a la superstición, se ha recurrido a la religión también. Hoy día miramos a la ciencia. ¿En algún otro momento de la historia se había mirado a la ciencia, se había apuntado a la ciencia con tal exigencia como la que se está haciendo ahora? La verdad no lo sé. No sé si habíamos demandado a la ciencia de manera tan urgente
como lo estamos haciendo ahora, ¿no? En brotes anteriores de distintas influencias anteriores, también hubo una demanda hacia la ciencia, pero en la medida en que no fueron tan extendidos, ¿no? Estoy pensando en el SARS, por ejemplo, incluso el avance en desarrollo de vacunas disminuyó su intensidad y no llegaron a terminarse por completo. Entonces, la intensidad de la demanda que le tenemos a la ciencia tal como hoy, la verdad no se me ocurre un ejemplo en la historia que pudiéramos decir. Digamos, con esa urgencia, con esa premura, ¿no? Claro, y esto se está viendo por ejemplo, en una de las preguntas que también están haciendo a través de las redes sociales de Puerto de Ideas. Uno tiene que ver con, bueno, la gripe española y cómo se acabó la gripe española específicamente. Fue por inmunidad de rebaño específicamente, y sobre lo mismo, ¿hay una idea de un número crítico para alcanzar esa inmunidad? Preguntas para la ciencia, ¿no? Por supuesto, en un mundo globalizado como el actual y donde finalmente hay una dependencia mutua tan importante de parte de las distintas comunidades. Bueno, yo no soy epidemióloga, ni por lejos, ¿no? Entonces, yo no soy la persona indicada para contestar cuánta gente tiene que existir para generar esa inmunidad de rebaño. Sí puedo contestar que el concepto de inmunidad de rebaño para el siglo, o sea, digamos, para la gripe española todavía no existía. Recién estaban empezando a entender qué eran los virus, ¿no? Y entender que habían unos organismos más pequeños a través de un aparato que se llamaba el filtro de Chamberlain, fue el gran aparato que permitió eso, en la cual las bacterias pasaban, pero había un agente infeccioso, las bacterias se quedaban sobre el filtro, pero había un agente infeccioso que igual pasaba, ¿no? Entonces, al parecer era más pequeño. Y ahí se siguió avanzando lentamente, ¿no? A comienzos del siglo, a finales del siglo XIX, fue un científico ruso, si no me equivoco, el que empezó a decir, bueno, esto no son toxinas, en realidad son microorganismos. Luego un científico holandés dijo, bueno, se trata de otro agente infeccioso que no conocemos, esto en realidad son virus, ¿no? Y así de a poco. Entonces, hablar de algo así como inmunidad o inmunidad de rebaño para la gripe española del 18 todavía no estaba dentro de las posibilidades. ¿Dirías que existe una tradición de historia de la ciencia en el caso chileno que haya cumplido o que pueda cumplir algunas de las tareas que tú señalas como necesarias de dar respuesta a esta incertidumbre? No creo que podamos dar respuesta a las incertidumbres, pero sí creo que uno puede contribuir en cómo pensar esta situación y bueno, eso era lo que trataba de compartir hoy día, ¿no? De cómo la historia de la ciencia puede contribuir en algunos aspectos, en la medida en que, digamos, vamos pensando y vamos vinculando distintas áreas del conocimiento, de no quedarnos como parcelados en un área histórica, ¿no? Que conocemos, que nos queda bien, etcétera, sino que tratar de ir a buscar ese diálogo con otra área del conocimiento y decir, bueno, sí, las enfermedades tenemos que entenderlas, son importantes, ¿no? Cómo funciona un microscopio, qué implicó la invención del microscopio eléctrico y tantas otras, porque en el fondo eso incide en cómo los seres humanos comprendemos la realidad. Ahora, con respecto a las respuestas que le estamos demandando a la ciencia en este momento, en el caso específico de Chile, ¿tú ves y has visto históricamente alguna participación relevante de la ciencia chilena frente a estos desafíos? Yo diría que sí, y más de lo que pensamos. Digamos, tenemos un concepto como que la ciencia viene del hemisferio norte, ¿no? De alguna parte del hemisferio norte, donde Claro. sea, y nosotros la tomamos, la asumimos, la replicamos y sería todo. Y yo creo que estamos, digamos, haciendo bastante trabajo en decir, bueno, han habido experiencias de ciencia en Chile que son relevantes. Por ejemplo, ¿no? Uno puede tomar la experiencia de la vacuna, si no me equivoco, se llama Valenzuela Palacio, ¿no? Que de hecho se llegó a exportar a toda Latinoamérica y fue muy relevante. Y esa fue una experiencia que se hizo en Chile, que sí tenía producción de vacunas en el pasado. O bien
uno podría decir, bueno, los avances que se han hecho en Chile en materia sísmica también son relevantes. Incluso, bueno, no me voy a poner a hablar de astronomía, ni mucho menos, pero también, digamos, hay producción científica acá que tendemos a pensar que no existe, tendemos a pensar que viene de alguna otra parte. Claro, y la verdad que se puede hacer efectivamente un aporte. De hecho, hay dentro de los múltiples proyectos de vacunas, de desarrollo de vacunas, hay también por lo menos un proyecto que se está desarrollando acá en nuestro país. Se ha hablado mucho también, Bárbara, a propósito de otra de las preguntas, diciendo lo siguiente, que esta pandemia nos va a cambiar a todos como personas y como sociedad. Históricamente, ¿eso es efectivo si uno mira otros procesos? ¿Esas transformaciones son tan profundas y tan duraderas? Yo creo que estamos, como sociedades, estamos en permanente cambio, ¿no? Lo que pasa es que a veces se acelera de manera crítica y creo que sí, que efectivamente ahora se está acelerando, pero nos estamos adelantando también a ver, porque no sabemos todavía cuál va a ser la salida de esta pandemia. No sabemos si va a ser una salida científica, ¿no? Ya decía, o bien con una vacuna o bien con un tratamiento, o si va a ser una salida social en la cual nosotros vamos a tener que aprender a convivir con esta enfermedad. Si es que es una salida social, ciertamente nuestras prácticas, costumbres, hábitos, etcétera, van a cambiar de manera, bueno, ya han cambiado, ¿no? Hoy día nuestra experiencia diaria no es la misma que teníamos en febrero, ¿no? O en meses anteriores. Entonces, puede cambiar significativamente. Si uno mira la historia, por ejemplo, ni siquiera hace falta irse tan atrás, ¿no? Pero si uno mira cómo el VIH cambió el comportamiento de relaciones ¿no? sexuales o sentimentales entre las personas, lo hizo de manera sustantiva, ¿no? Eh, si queremos irnos más atrás en la historia, bueno, antes no teníamos incorporado el hecho de lavar las cosas, lavarnos las manos. ¿Cómo nos íbamos a lavar las manos si ni siquiera el agua potable no era algo obvio ni evidente en cada una de las casas? Entonces, por supuesto que esos cambios suceden. Ahora, como no sabemos todavía cómo termina esta historia de hoy, difícilmente podemos predecir qué va a pasar a futuro. Te quería presentar otra pregunta. ¿Hay eventos de infecciones anteriores a la pandemia del COVID que hayan estado dando, por así decirlo, señales de que esta pandemia con estas características podría venir? Bueno, ahí también, de nuevo, es más parte del área científica, pero sí los científicos dedicados al área de virología y epidemiología, etcétera, hace un tiempo venían poniendo atención en que los brotes virales de los últimos años parecían ser más seguidos y más intensos, ¿no? Pensando en que tenemos en los últimos años estoy hablando, ¿no? El SARS, el MERS, ébola, etcétera, digamos, virus que estaban generándose brotes muy rápidos y muy agresivos de alguna manera. Entonces entiendo que sí, que la ciencia estaba diciendo, acá algo pasa, pero de nuevo, ¿no? Nuestra relación con la ciencia se había distanciado un poco, ¿no? Estaba un poco distante, un poco alejada, entonces quizás ese diálogo para poder escuchar qué es lo que estaban diciendo los científicos estaba un poco cortado. Y el punto no es cómo lo reconstruimos ese diálogo ahora que nos dimos cuenta que es realmente imprescindible. Te siguen llegando preguntas. Hola, con respecto a las infodemias, a un concepto que tú utilizaste, la desinformación, dice, fue creada para ganar visitas en páginas, las típicas fake news. ¿Debería existir, crees tú, un filtro contra esas informaciones? Bueno, es una pregunta finalmente de ética, ¿no? Porque debería existir un filtro o la libertad de expresión, ¿no? Y ahí entramos en un problema que ciertamente digamos, es difícil. Ahora, más allá de pensar en un filtro, uno debería pensar si nosotros tenemos las herramientas para discriminar estas, ¿no? A veces avalanchas de información eh, simple y llanamente falsa. Quizás no hace falta un filtro, sino que nosotros podemos ser el filtro, ¿no? En la medida en que si tenemos las herramientas de pensamiento, de reflexión, ¿no? De análisis,
esas fake news o información poco confiable, etcétera, no tiene mayor futuro si nosotros no le damos la cuerda que necesita para seguir extendiéndose. ¿Por qué crees que en las comisiones de expertos, las mesas sociales, por ejemplo, o en las mesas de expertos propiamente tales, no se incorpora especialistas de las humanidades, historiadores de la ciencia, filósofos, historiadores de las emociones, plantean acá, o de la tecnología? Como sí lo estableció, señala esta pregunta, Angela Merkel, precisamente en este necesario cruce de saberes que tú misma has mencionado. Es una fantástica pregunta y la verdad no lo sé. No sé por qué no los incorporan y yo también apoyo la idea que se pudieran incorporar precisamente por esta idea que planteaba que la crisis es científica, pero también va mucho más allá de la ciencia o va en un diálogo con la ciencia. Entonces, efectivamente, Alemania ha incorporado personas de las humanidades o ciencias sociales en estas mesas de expertos, entendiendo precisamente esa condición que aquí estamos hablando de una crisis científica, pero también de una crisis humana y social. Entonces, no sé por qué no lo han hecho, pero creo que para tener una respuesta más integral, digamos, sería una buena idea. Tú mencionaste también que el tema de la cuarentena y el encierro es uno de los elementos que ha estado presente históricamente en las distintas manifestaciones, ¿no es cierto?, de estas pandemias. ¿Deja ese encierro alguna huella más permanente y lo que estamos viviendo ahora puede dejar efectivamente una huella más permanente en la sociedad? Yo creo que sin duda va a dejar una huella, digamos, creo que para ninguno ha sido indiferente el estar con idas y vueltas, pero básicamente 2 meses y viene más, ¿no? De encierro, no me parece que va a ser un detalle, no me parece que va a ser anecdótico, sino que creo que va a instalarse en la memoria, ¿no? Creo que es posible que en las futuras generaciones o en los futuros años esté en la conversación, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estuvimos encerrados esos meses, etcétera? Me parece que sí va a dejar una huella. Ahora, ¿cuál? No lo sé. En China ya están, a pesar que han levantado algunas de las restricciones del aislamiento, están empezando a lidiar con los impactos más inmediatos, ¿no? De personas que ya no quieren salir de sus casas, ¿no? De comportamientos en la calle que son distintos a lo que ocurría antes. Entonces, por ejemplo, en términos de vialidad urbana, ¿no? Cómo se generan nuevos cruces peatonales en tanto la gente ya no quiere estar una cerca de otra. Entonces, son ejemplos que se me ocurren en este momento, como para decir que los impactos pueden ser tan distintos que, bueno, todavía no lo sabemos. Pero de nuevo, ¿no? Para trabajar con esos impactos que todavía no sabemos lo que van a hacer, necesitamos científicos, pero necesitamos, digamos, mayor diversidad de conocimiento ahí. Ahora, claro, uno puede también buscar otros ejemplos, y estoy recordando, perdón, que me tome un segundo, un ejemplo que se vivió en Corea del Sur, puede ser un poquito burdo, pero es una liquidación de marcas de lujo al 50%, y estaba lleno de gente. Esto después de que habían levantado, obviamente, los distintos tipos de cuarentenas que tuvieron allá, que no fueron parecidas a las nuestras, pero sí hubo ciertas restricciones. Bastó con que una marca convocara una liquidación y se produjo efectivamente una aglomeración. Hay cosas que aprendemos y otras que parece que donde la cierta expresión de la naturaleza humana es más fuerte, ¿no? Sí, bueno, eso que uno se tropieza 2 veces con la misma piedra, Claro. parece que no. Pero sí es muy interesante lo que recordaste ahora y lo que comentas, Polo, porque, por ejemplo, esto de estar encerrados, ¿no? Nos va a poner de frente a repensar cómo nos vinculamos con las prácticas de consumo, ¿no? Al parecer ya no necesitábamos tantas cosas o estar comprando tantas cosas todos los días como lo hacíamos hasta hace unos meses atrás. Entonces, por eso, ¿no? Ahí también viene otra posible consecuencia de cómo repensamos lo que viene hacia el futuro. Es que esto es otro tema del cual se ha hablado mucho. Cuando se dice estamos pagando las consecuencias de lo que le hemos hecho al planeta. No sé si has escuchado esa afirmación en algún momento. Y la pregunta es justamente cómo se relaciona la pandemia del COVID-19 con la situación de crisis hídrica
y también con la crisis de calentamiento global o de cambio climático? Bueno, digamos, eso sí se ha escuchado bastante, ¿no? Que con un tono que yo no creo que sea el acertado, ¿no? Casi como con una especie de culpa, ¿no? De nos merecemos esto por el daño que le hemos hecho al planeta, ¿no? No sé si esa culpa aporta de alguna manera a la discusión o no, sino que más bien hoy día que de hecho hemos visto, ¿no? Hay, bueno, miles de experiencias de animales que han vuelto a las ciudades, que no se veían hace cientos de años, ¿no? En el norte de España se vio el otro día un oso, creo que hace 150 años que no, que no se veían por ahí. Entonces, más que esa suerte de, como de castigo, más bien si hemos detenido el mundo a este punto, ¿no? Circulaciones, contactos, viajes, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos abordar esa dimensión a futuro de manera de generar un mayor cuidado del planeta, ¿no? Efectivamente parece que tendría alguna relación. Ahí, de nuevo, ¿no? Hay científicos que hablan de cómo los virus con ciertas condiciones climáticas, etcétera, tendrían más facilidad para propagarse. Yo no voy a entrar en ese terreno porque no quiero propagar información falsa, ¿no? Pero sí nos pone de frente a un problema. Y de nuevo, tal como tú decías, ¿no? Científicos hace tiempo hablando de planeta está en problema, estamos en una situación crítica y todavía no estábamos escuchando demasiado. A lo mejor esto nos hace escuchar de manera más seria esas advertencias. Ese es un buen pie para nuestra última pregunta, que también nos llegó a través de las redes sociales de Puerto Idea. Desde una perspectiva histórica, ¿pandemias pasadas han traído beneficios a la humanidad? Uf, si las pandemias pasadas han traído beneficios, no lo sé. Realmente uno puede encontrar diversas experiencias ahí, digamos. Es lo que me refería que una causa no tiene una consecuencia perfecta, ¿no? Por ejemplo, los colegas medievalistas, ¿no? Dicen después de la peste negra hubo una suerte de renacer, ¿no? Nuevas sociabilidades, casi júbilos, ¿no? Bueno, la alegría de haber sobrevivido, básicamente. Y eso habría generado una suerte de nuevo proceso creativo allí. Ahora, ¿es eso producto directo de esa peste negra o no? Yo no lo sé, no sé si alguien podría dar esa respuesta o no, pero en el fondo sí sabemos que, a través de la historia sabemos que la humanidad ha estado de frente a crisis, múltiples crisis, de distintos tipos, ¿no? Y parte de la naturaleza humana, una vez que puede superar esas crisis, ¿no? También es reconstruirse, es recomponerse. Entonces la pregunta ahora es de qué manera uno se quiere recomponer. Bueno, una pregunta que queda abierta para la ciencia y para la sociedad, para toda la comunidad, en términos bien, bien generales. Para cada uno de nosotros finalmente es esa interpelación. Bárbara Silva, doctora en Historia de la Ciencia de la Universidad Católica y también académica de la Universidad Alberto Hurtado. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Puerto de Ideas. Que estés muy bien y que tengas muy buenas tardes. Gracias, Polo, y gracias a Puerto de Ideas también. Gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Puerto de Ideas en vivo. Que tengan muy buenas tardes.